Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Empecemos viendo cuál es el propósito de esta materia. El propósito es proveer al estudiante las herramientas necesarias para que su lectura e interpretación bíblica sea contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. O sea, ¿cuál es la intención? Que ustedes puedan contar con herramientas que les permitan leer e interpretar la Biblia de manera contextual. ¿Esto qué significa? Que yo pueda entender lo que el pasaje dice y también pueda entender lo que el pasaje me dice. O sea, lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice, tiene que haber concordancia entre ambos. Lo que existe ahora es una hermenéutica medio casual, medio a la moda, en que muchas veces lo que la Biblia dice y lo que la Biblia me dice o lo que Dios me dice entran en contradicción. Y ese es nuestro gran problema porque no sabemos utilizar herramientas hermenéuticas adecuadas. Entonces queremos que ustedes puedan leer e interpretar su Biblia de manera contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. De tal forma que este es un curso que aparentemente es muy teórico, pero que nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. La idea no es complicarnos la vida con reglas que nunca aplicaremos en nuestra existencia, sino tratar de serlo sumamente prácticos, con reglas precisas que nos permitan usarlas en nuestra vida devocional, en nuestra lectura e interpretación de la Biblia de manera particular, y más aún todavía cuando nosotros tendremos la responsabilidad de enseñarle también a otros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tendremos? Desarrollo de un conocimiento general y práctico de los diferentes métodos de interpretación bíblica. O sea, daremos un panorama de los diferentes métodos de interpretación bíblica, pero no nos quedaremos con todos ellos porque sería muy difícil utilizarlos todos. Sin embargo, aunque se hará una evaluación de varios sistemas de interpretación, se prestará especial atención al método histórico-gramatical. ¿Y por qué hablamos del método histórico-gramatical sobre otros? Porque el método histórico-gramatical tiene la peculiaridad de ir al texto por el texto y al texto desde el texto. Hay muchos métodos que traen presuposiciones de afuera. Por ejemplo, el método de la alta crítica dice, vivimos en el siglo XX. Nosotros vivimos en el tiempo en que ya tenemos luz eléctrica y la ciencia ha avanzado mucho. Por lo tanto, ya no podemos creer en los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús tienen que ser otra cosa. Entonces van al texto bíblico y con esa presunción intentan tratar de definir cuál es verdad y cuál es mentira en el texto bíblico de acuerdo a sus propias presunciones. Hay otros que lo analizan desde diferentes prerrogativas religiosas y traen esas prerrogativas religiosas al texto y tratan de sacarle conclusiones al texto que el texto propiamente tal no tiene. Por eso es que nosotros queremos el método histórico-gramatical, que tiene que ver con el hecho de centrarnos en lo que la Biblia dice, introducirnos al periodo histórico en que ese proceso o ese texto se desarrolló, y analizar las palabras y tratar de analizar su significado, descubrir su significado en el contexto en el que fueron escritas. Ese es el método histórico-gramatical. Y en tercer lugar, un énfasis especial será puesto en el animar a los estudiantes para que, usando las herramientas provistas en clase, puedan ellos mismos utilizar estas herramientas en su propio tiempo devocional y ministerial. Uno de los grandes errores podría ser que ustedes pasen por hermenéutica sin que la hermenéutica pase por ustedes.
y que luego de que terminen el curso digan, qué bueno, lo pasé, y nunca más volver a utilizar estas herramientas en su propio estudio personal, quedándose nuevamente en un nivel superficial que no les permite a ustedes introducirse en el texto. Como lo dije en la clase pasada y les lo recuerdo ahora, las palabras de Calvino, quien dijo, el verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee. Nosotros todavía creemos de manera profunda y cierta, tenemos la confianza que Dios nos ha hablado para que le entendamos. Que Dios nos ha dejado su palabra muy cerca para que la creamos y para que la vivamos. Pero que el Señor espera que nosotros desarrollemos en nuestras propias vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, la actitud y la aptitud suficiente para poder acercarnos, para que nos podamos acercar a su palabra. Entonces pasemos ahora sí a una introducción de lo que es la hermenéutica. Empecemos haciendo una afirmación que yo creo que en la que todos estaremos de acuerdo. Muchos son capaces de usar definiciones y conceptos que han aprendido de otros, pero no son capaces de extraer esas definiciones y conceptos por sí mismos. Nosotros que estamos acostumbrados a leer libros, a escuchar prédicas, a leer materiales y asistir a clases, muchos de nosotros desarrollamos en nuestra mente cierto nivel de conocimiento sistemático de las Escrituras, producto de lo que hemos aprendido u oído de otros. Podríamos llamarle a este el sistema hermenéutico Gerber. ¿Ustedes saben lo que es un Gerber? La comida para los bebés, ¿verdad? Es la compota, ¿no? Para los bebés, el Gerber, que viene listito, licuadito, solo para pasarlo. Entonces, muchos tenemos este sistema hermenéutico Gerber, que es producto muy sano de estar recibiendo continuamente definiciones detalladas de principios escriturales, de definiciones de teología sistemática, de un verso y de otro verso, de tal manera que nosotros cuando se nos pregunta, podemos claramente defender los valores de nuestra fe bajo esos principios. Sin embargo, el problema es que nosotros no somos capaces de extraer esas definiciones y conceptos por nosotros mismos. Tenemos que recurrir a Herbert MacArthur, a Herbert Piper, a Herbert Núñez, ¿no es cierto? De tal manera que a través de esa ensaladita bien surtida, nosotros podamos alimentarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que produce y qué es lo que busca la hermenéutica? La hermenéutica es el proceso metódico, sistemático, mediante el cual uno aplica reglas y principios que faciliten el entendimiento de las Escrituras, y esto es conocido técnicamente como hermenéutica. Pero cuando nosotros hablamos de hermenéutica estamos hablando de un proceso metódico. ¿Por qué decimos metódico? Porque es un método. Nosotros vamos a la Escritura y utilizamos ese método una y otra vez. Es metódico y es sistemático. Yo uso un sistema de aproximación a la Escritura y trato de descubrir ciertas cosas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las reglas? Los textos más difíciles se interpretan a la luz de los textos más fáciles. Esto tiene que quedar claro. Un texto fuera del contexto es solo un pretexto. Entonces, todas estas reglas sistemáticas y metódicas que nosotros tenemos en nuestra mente nos ayudan y nos facilitan el entendimiento de las Escrituras, y eso es lo que nosotros conocemos como hermenéutica. Sin embargo, vamos a la Biblia propiamente tal. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo leemos nuevamente. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aquí hay algunas palabras claves que nosotros queremos descubrir en esta noche con respecto a la hermenéutica. La primera es la palabra precisión. La palabra precisión es una de las pocas veces que aparece aquí en la Escritura, pero es muy importante entenderla. Pablo está hablándole a Timoteo. Timoteo, su discípulo amado, al que él consideraba casi un hijo, lo había dejado como pastor de la iglesia de Éfeso. Y mientras está en la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe 2 cartas muy potentes en donde él le habla como un padre a un hijo, pero también como un obispo a su pastor, tratándole de hacerle entender la realidad de la vida de la iglesia y su responsabilidad como un siervo de Dios. Y él le dice, procura, o sea, trata, lucha con todas tus fuerzas, lucha con diligencia para presentarte ante Dios. O sea, hay una función fundamental en el desenvolvimiento cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, no lo estamos estudiando para nosotros mismos, ni tampoco para ser elocuentes delante de los demás. La estamos estudiando porque queremos presentarnos de Dios aprobados, como hombres y mujeres que conocemos al Señor y que no tenemos de qué avergonzarnos. Y no solamente nos avergonzamos delante de Dios por causa de nuestros pecados, sino que de acuerdo a este pasaje también nos podemos avergonzar delante de Dios por nuestro desconocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros no manejamos con precisión la palabra de Dios. Timoteo, en este pasaje, en este contexto, les invito a abrir sus Biblias ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 15. Timoteo estaba enfrentando serios problemas con la iglesia debido a ciertas discusiones doctrinales que estaban ahogando la espiritualidad de la iglesia. Si nosotros miramos en 1 de Timoteo, el capítulo 1, los versos 3 al 7, nosotros vamos a encontrar cuál es la realidad en que el apóstol Pablo le está instando a Timoteo a ser un siervo diligente, que no tenga de qué avergonzarse cuando se presenta delante de Dios, que maneja con precisión la palabra de verdad. En la 1 de Timoteo, el capítulo 1, los versos del 3 al 7 dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñarán doctrinas extrañas, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. El problema de la iglesia de Éfeso era un problema hermenéutico. El problema de la iglesia de Éfeso es que estaban discutiendo todos ellos acerca de palabras, acerca de mitos, acerca de genealogías, como dice ahí, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Y el verso 6 dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Muchas veces nosotros pensamos que la hermenéutica es eso, discusiones acerca de las interpretaciones. El griego, esto viene del griego, o viene del hebreo, ¿no es cierto? Esto en arameo significa tal cosa, o esto del otro. Y empezamos a discutir acerca de palabras y definiciones. Pero en realidad
el Señor no nos habla de la hermenéutica en ese sentido, sino que más bien Pablo contrasta al verdadero obrero que sabe interpretar la palabra de Dios con aquellos que en el contexto de 2 Timoteo 2:15 simplemente contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovechan y llevan a los oyentes a la ruina. Hay muchos que se creen grandes intérpretes de la ley porque simplemente pueden discutir sobre palabras, porque pueden discutir sobre la definición de ¿qué entiendes tú por redención? ¿Hasta dónde llega la palabra apostasía? ¿Cuán profundo es el significado de la palabra cielo? Y cosas por el estilo. Pero lo que Pablo está confrontando es que un verdadero obrero que sabe interpretar la palabra de Dios no es alguien que está contendiendo sobre palabras. Es alguien que tiene un conocimiento tan preciso de la palabra de Dios que la maneja con precisión. Y el manejarla con precisión hace que no hayan más discusiones, que sea cortada tan exactamente que no necesita mayores discusiones. Por eso es que la palabra que nosotros traducimos como precisión viene de la raíz griega ortotomeo, que significa cortar derecho. Al principio el significado de la palabra era cortar la tela y cortarla de manera recta. Sin embargo, el significado de esta palabra fue cambiando con el tiempo y tenía que ver con una vida recta, con una vida que se maneja con rectitud. De tal forma que la idea de manejar con precisión la palabra de verdad no tiene que ver con el hecho de cuán bien la domino, sino de cuán bien la aplico. No se trata del dominar la palabra por la palabra en el versículo tal y en el capítulo tanto, del griego tal o del hebreo tanto, sino de cuán bien la aplico en mi propia vida. O sea que cuando se ve mi vida ha sido cortada con precisión por la palabra de Dios y no al revés. Entonces, cortar derecho. Pablo le dice a su discípulo que es de absoluta importancia que cuando estudie la Biblia y tenga que presentarse delante de Dios, no lo haga de una manera superficial. Y el gran problema, hermanos, de los cristianos en el siglo XXI, donde tenemos acceso a infinidad de materiales, donde tenemos acceso a una cantidad innumerable de comentarios, es nuestra superficialidad para con la palabra de Dios. En vez de utilizar esos instrumentos de una manera adecuada, el problema es que no tenemos las herramientas interiores para poder utilizar esos instrumentos de manera provechosa, porque tenemos un entendimiento de la Escritura que es muy superficial. Un cristiano no está llamado a exponer sus propias ideas, sino la palabra de Dios. El pueblo de Dios anuncia las buenas nuevas como un mensajero que no está inventando o acomodando un mensaje, sino que es fiel en entregarlo tal como fue dicho por sus autores. Nosotros somos testigos, como lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vosotros me seréis testigos. Y ese testimonio tiene que ver con el hecho de ser fieles en compartir aquello que el Señor ha dicho y ha hecho con precisión. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Por eso es que nuestra primera responsabilidad es manejar con precisión la palabra de verdad. No hay otra responsabilidad mayor. Por un lado nos apartaremos del pecado, pero por el otro lado trataremos de no avergonzarnos delante de la presencia del Señor porque estamos mal usando la palabra de Dios. Es así que el propósito de la hermenéutica es ayudarnos a conocer a Dios más íntimamente, para poder amarlo por encima de todas las cosas y llegar a saber con claridad lo que espera de nosotros y así podamos serle fieles y obedientes. La idea de la hermenéutica no tiene que ver con los demás. Algunos piensan que nosotros estudiamos hermenéutica para ser un buen maestro. No, yo estudio hermenéutica para ser un buen cristiano. Yo estudio hermenéutica para poder conocer al
aún más al Señor al que digo amar, y al amarlo y al conocerlo más, poder amarlo más profundamente, poder seguirlo, poder saber con claridad lo que Él espera de mí y así también poder servirle más fielmente. Es una idea personal, la idea de hermenéutica tiene que ver con nosotros mismos. El deseo cristiano por interpretar las Escrituras no nace producto de una mera necesidad intelectual o académica. La hermenéutica no es un tema intelectual, sino que tiene que ver con un tema de sabiduría. ¿Por qué? Porque es básicamente relacional. Queremos conocer más al Dios que amamos y queremos conocerle más para poder amarle más. Juan 14:15 dice, si nosotros abrimos nuestras Biblias, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Nosotros queremos amarle y para amarle queremos guardar sus mandamientos. Pero a veces nosotros tenemos una idea tan superficial de sus mandamientos que no nos es posible amarle más en la medida en que podríamos hacerlo. De tal manera que una primera intención hermenéutica es, Señor, yo quiero conocer tu palabra más porque quiero amarte más. Porque quiero demostrarte que te amo a través de la obediencia que te tengo, porque quiero serte fiel, pero no puedo serte fiel si es que yo no te conozco tal como tú eres. Y esa es la intención. Y mucha de esa intención, hermanos, y valgan verdades, se da cada domingo cuando nosotros venimos a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. La hermenéutica pastoral, cuando recibimos la exégesis pastoral, es producto de nuestro hambre por conocer y amar más al Señor. Pero de lo que estamos hablando es que podamos crecer, que podamos subir un eslabón más, que podamos crecer un peldaño más en nuestro conocimiento de Dios, de tal manera que nosotros podamos amar al Señor y conocerle más, pero no solo a través de los medios pastorales, sino también a través de nuestros propios medios. También la hermenéutica tiene una intención y un propósito espiritual. Queremos crecer espiritualmente, conocer sus mandamientos para obedecerle y caminar en santidad y de acuerdo a su voluntad. El Salmo 25:4, el Salmo 25, el verso 4, dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. El 5, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. En ti, Señor, espero todo el día. Por lo que estoy esperando en ti, Señor, Señor, muéstrame tus caminos. Y cuando le pedimos al Señor que nos muestre sus caminos, en realidad lo que le estamos diciendo, Señor, muéstrame por dónde tú andas, de tal manera que te pueda reconocer. Porque aunque muchas veces nosotros podamos estar esperando al Señor, podemos estar mirando hacia el lugar equivocado porque los caminos del Señor son otros. Porque el Señor va por otras direcciones que nosotros no sabemos reconocer. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Pero nosotros queremos conocer al Señor. Y ese es el deseo que nos mueve. Y eso es lo que Pedro llega a decir allí en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 2. Leamos a partir del verso 1 hasta el verso 3. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y acá hay dos asuntos que son sumamente importantes que nosotros podamos definir en nuestra vida. Por un lado, Pedro está diciendo en el verso 1, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación.
El Señor está buscando que nosotros en primer lugar tengamos una actitud correcta con respecto a la búsqueda de la santidad, desechando malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación. Si ustedes ven estas cinco características que el apóstol Pedro está mencionando, las 5 tienen que ver con trastocar la verdad. Las 5 están relacionadas con trastocar la verdad. Malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación. O sea, si nosotros queremos conocer al Señor, tenemos que desechar todas las mentiras. Tenemos que desechar todas las difamaciones, todos los engaños. Y así, dice el verso 2, desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcamos para salvación. El deseo de Dios es que nosotros crezcamos para salvación alimentándonos con la palabra de Dios. Pero es interesante, y es interesante notarlo, porque cuando el pastor Miguel dictó esta clase, él habló en términos médicos, en el sentido de que muchas veces a nosotros como cristianos la palabra de Dios nos cae mal, en lugar de caernos bien. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros estamos acostumbrados al Gerber, como ya lo he mencionado, que es la compotita saludable, sin sal, baja de grasa, cero colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros estamos acostumbrados a eso y vivimos de por vida comiendo alimento para bebés, porque cuando nosotros tratamos de comer una comida pesada de la palabra de Dios, leer el libro de Job o leer Levítico, al mediodía de un día domingo, después de almorzar, nos cae pesado, como que no podemos. Y él dice, ¿no es cierto?, que todo niño necesita ir creando enzimas en su propio cuerpo. Yo tuve que averiguar qué era una enzima. Una enzima es cualquiera de las proteínas producidas por el cuerpo y que funcionan como iniciador de los procesos fisiológicos que garantizan un buen funcionamiento del cuerpo. En la medida que a un niño se le va exponiendo primero con la leche materna, luego con la leche natural, luego con las compotitas y luego se va aumentando las dosis de alimentación, él va recibiendo cada vez más enzimas que lo hacen más resistente cada vez a comida más saludable y más de adulto. Pero si ese niño no fuese sometido a ese proceso, entonces no estaría desarrollando las enzimas y por lo tanto todo lo que no sea alimento de bebé siempre le caería mal. Por eso es que el apóstol Pedro nos está diciendo: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, pero para que crezcáis. Y ese es el desafío que yo quiero plantearles a ustedes en este curso. El desafío de ustedes en este curso es que vamos a pasar del Gerber a un sancocho con todas las carnes. De eso es saludable, saludable. Sabroso. Cero colesterol. Pero en que en este proceso nosotros podamos ir descubriendo en el Señor que Él espera que nosotros crezcamos y que no nos quedemos como infantes solamente deseando la leche espiritual que es solamente para los bebés, sino que pasemos por un proceso de crecimiento personal porque queremos crecer espiritualmente, conocer sus mandamientos para obedecerle y caminar en santidad y de acuerdo a su voluntad. Tenemos que seguir ese proceso de crecimiento, pero para eso tenemos que exponernos a la palabra de Dios de manera cada vez más profunda y sin que nos haga daño y haciendo que la podamos entender. Y las herramientas de la hermenéutica proveen entonces los medios para que nosotros podamos lograrlo. Y en tercer lugar, la hermenéutica tiene un propósito diaconal, porque nosotros queremos servirle al Señor con fidelidad y conocimiento de su voluntad. La palabra de Dios, hermanos, mucho se habla en el día de hoy en que vivimos en una sociedad egoísta, autocentrada, que vive solo para sí mismo. Existe también un cristianismo degenerado
que solamente ofrece oportunidades para uno mismo y oportunidades solamente para seguir creciendo en mi propio egoísmo y en mi propia autosatisfacción. Pero déjenme decirles algo muy interesante, que en la Biblia nunca hay ni se desarrollan historias privadas. No hay historias de personajes privados en la Escritura. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras son historias de siervos de Dios, no de personas particulares a las cuales el Señor bendijo. Nosotros nos encontramos con Abraham, y Abraham era básicamente un siervo de Dios al quien el Señor bendijo, producto de su renuncia a salir de su tierra y su parentela a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Producto de que él obedece al Señor y en esperanza contra esperanza cree que el Señor le va a dar un hijo y a través de ese hijo él iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero así, en cada historia de la Escritura, nosotros no nos encontramos con seres particulares a los cuales el Señor bendice, sino con siervos a los que Él elige. Por lo tanto, nuestro llamado también es a ir a la Escritura y entender la Escritura porque el Señor nos quiere levantar como siervos, porque queremos servirle al Señor con fidelidad y conocimiento de su voluntad. En 1 de Timoteo, el capítulo 4, libros que nosotros hemos estado leyendo en esta noche, en 1 de Timoteo, el capítulo 4, del 12 al 16, Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Si nosotros analizamos este pasaje una y otra vez, la palabra sale a relucir y la invitación o la exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo para que él se dedique, para que él tome tiempo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, ocúpate en la enseñanza, preocúpate por lo que el Señor te ha dicho, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. El Señor tiene no solamente un llamado personal de crecimiento, sino que tiene un llamado a nosotros para que nos convirtamos en siervos que usan con precisión la palabra de verdad. Y finalmente ese pasaje de Hebreos, el capítulo 5, los versos de 12 al 14, es esta exhortación justamente a poder definirnos y poder crecer espiritualmente. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y aquí sucede algo muy interesante, porque el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue en realidad, le dice, aunque ustedes debieran ser ya maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Y es interesante, hermanos, que muchas veces nosotros, si es que en algún momento de nuestra vida crecimos espiritualmente y empezamos a degustar de las viandas de la palabra de Dios, pero nos descuidamos, es posible que podamos retroceder. Porque ¿saben una cosa? El cristiano no crece en función del tiempo. El cristiano crece en función de la distancia. El cristiano crece en su cercanía
y decrece cuando se aleja del Señor. El cristiano no crece porque tiene 10 años en la iglesia, porque hay muchos bebés muy barbudos y pelucones que tienen 10 años pero andan gateando por la iglesia. Mientras que hay algunos pequeños que tienen 5 meses en la fe y ya dejaron los pañales y están corriendo y dando saltos por la iglesia sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque es posible en la vida espiritual que en el tiempo nosotros decrezcamos en lugar de crecer. Pues aunque ya debiera de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. ¿Se dan cuenta? El principio básico del bebé es que necesita de otros para aprender. El que va creciendo puede por sí mismo asumir los principios de la palabra de Dios para su propia vida. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que este decrecimiento, esta destrucción de las enzimas espirituales impide que una persona pueda realmente asumir su compromiso con la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, dice el verso 14, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y es interesante que habla de la palabra de Dios y habla de la práctica. O sea que la aplicación de la palabra de Dios es fundamental para poder crecer. No solamente el conocimiento intelectual. Por eso es que la interpretación de la Biblia no es solo un ejercicio intelectual, sino que es un ejercicio de sabiduría para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y para poder tener los sentidos ejercitados, para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Finalmente, entonces nosotros encontramos este triángulo de excelencia. Cuando nosotros nos preguntemos, ¿por qué es que yo quiero interpretar las escrituras correctamente? ¿Por qué quiero aprender las reglas de la hermenéutica? Porque quiero amar más al Señor, porque hay un propósito relacional, porque hay un propósito espiritual, porque quiero crecer en el conocimiento de Dios, quiero crecer espiritualmente, y porque hay un propósito diaconal que tiene que ver con el hecho de que yo quiero servir al Señor más intensamente. Por eso es que quiero conocer la palabra de Dios más profundamente. Recordando lo que también Pablo le dijo a Timoteo en esa misma carta que hemos venido estudiando. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Señor, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Dónde puedo encontrar la manera de salir adelante de mis propios vicios, de luchar conmigo mismo, de ser el hombre que tú esperas que yo sea, de ser la mujer que tú esperas que yo sea? Pues está en la devoción que nosotros le pongamos a la palabra de Dios, que es como espada doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es capaz de ayudarme a entender quién soy y qué es lo que yo debo hacer. Pero el propósito de la hermenéutica no es un propósito intelectual, sino que es relacional, es espiritual y es diaconal. Ahora, volvamos entonces, después de esta breve exhortación, volvamos ahora al término hermenéutica. ¿De dónde sale este término hermenéutica? Hay muchas palabras que tienen su origen en el mundo pagano, latino y griego. Por ejemplo, los días de la semana, la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno y el domingo, que es el día del sol. Pero nosotros cambiamos, ¿no es cierto? El domingo es del Dominicus o el día del Señor, pero en inglés sigue siendo el día del sol. Así hay muchas palabras que tienen su origen en el mundo pagano y que por lo tanto nos ayudan a entender un poco su significado. Y esta palabra hermenéutica se deriva de Hermes, el dios pagano, quien es el mensajero de los dioses e inventor de la escritura y el lenguaje. Este es Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica. Definitivamente su uso en la escritura no está relacionada con este Dios, ni tampoco la palabra tiene ninguna relación con este Dios pagano, pero simplemente para que entendamos cuál es el origen de las palabras, y especialmente porque Hermes era el inventor de la escritura, era el inventor del lenguaje, y por las alas en las
ahí en los botines, él era el mensajero de los dioses, era el que interpretaba el mensaje de los dioses, y algunas veces, si nosotros vemos la historia de estos dioses del Olimpo, generaba algunos escandalillos por allí, producto de las interpretaciones que le daba, los mensajes que los dioses le daban a llevar. Ahora, la palabra griega hermeneuo, que es de donde viene la palabra hermenéutica, manifiesta varias ideas que juntas nos dan la idea final de lo que es hermenéutica. La idea de explicar, traducir o interpretar. Si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos 5:11, ya que lo tenemos allí abierto, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de hermeneuo, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Entonces la palabra hermenéutica viene de esta raíz que tiene que ver con el hecho de explicar algo. Esto es difícil de explicar, es difícil de hacerle la hermenéutica. Pero también nosotros tenemos la idea de traducción, allí en Juan 1:38, que es solamente utiliza la misma palabra hermeneuo, pero traducida de una manera distinta. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Que traducido quiere decir es que hermeneuo quiere decir maestro. O sea, se usa esta misma palabra para explicar, para traducir, y en 1 Corintios, que no lo vamos a buscar, 12:10, es en el sentido de interpretar. Ahora, de una manera más técnica, la hermenéutica entonces busca determinar el significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Esa es la idea básica de la hermenéutica, buscar el significado de las palabras con las cuales se ha expresado un pensamiento completo. O sea, no se trata solamente de ir palabra por palabra, sino cómo esas palabras se han unido para mostrar un pensamiento. De manera estricta, la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y las normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. O sea, esto relacionado con el tema de lo que nosotros estamos estudiando en este momento, fijar los principios y las normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. ¿Cómo es que nosotros interpretamos la Biblia? ¿Cuáles son los métodos, los sistemas y las reglas que usamos para poder entender la Biblia de una manera más precisa? Ahora, hermenéutica tiene un hermano, Meizo, que es muy parecido a él, y es exégesis. Hermenéutica y exégesis siempre van juntas, tomadas de la mano. De tal manera que cada vez que nosotros hagamos hermenéutica, haremos también exégesis. ¿Qué es la exégesis? Un término sinónimo para hermenéutica es exégesis, de la palabra griega exegeomai, que significa, nuevamente se utiliza de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, dar a conocer, contar, explicar o relatar. Dar a conocer, contar, explicar o relatar. Ahora, mientras la hermenéutica provee las reglas y las herramientas para interpretar, la exégesis denota el proceso práctico de aplicación de esas reglas y finalmente el resultado mismo de la interpretación. Ahora, de manera técnica, entonces, la hermenéutica son las reglas y las herramientas, y la exégesis es el proceso mediante el cual uso esas herramientas y el resultado de mi interpretación es la respuesta exegética a mi conocimiento de la Escritura. Permítanme ponerles un ejemplo. Esto es hermenéutica. Son los instrumentos que el Señor pone a nuestra disposición para poder conocer el detalle de un proceso, ¿no es cierto?, el modelo de un proceso a seguir, las reglas, los principios que yo utilizo
es lo que conocemos como hermenéutica. Sin embargo, la exégesis tiene que ver con cómo uso yo esos instrumentos para crear y diseñar y entender esos procesos, para diseñar en este caso un reloj. El proceso de diseñarlo es hacer exégesis y el reloj propiamente tal es el resultado exegético. O sea, ese es mi exégesis, es el reloj propiamente tal. Yo utilicé estas herramientas, utilicé este modelo, luego trabajé con él, apliqué los principios y las reglas y luego el final exegético serán el producto final de mi interpretación bíblica. ¿Entendemos? Entonces, esa es la idea principal. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros básicamente la idea de la hermenéutica y la exégesis? Fue utilizada también por nuestro Señor Jesucristo y yo creo que todos nosotros como personas hacemos hermenéutica en todo momento. Cada vez que nosotros recibimos un mensaje, nosotros utilizamos reglas de aplicación para poder entenderlo de una mejor manera. Cuando, por ejemplo, nosotros que hablamos español de México a la Argentina, muchas veces el español que se habla en México o el español que se habla en Perú es muy diferente al español de República Dominicana. Y cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando yo vengo aquí y soy enfrentado a frases o comentarios o a ideas o a palabras que para mí tienen un significado completamente opuesto a lo que yo pensaba, tengo que hacer uso de reglas hermenéuticas. ¿Qué significa eso? Básicamente que alguien tiene que interpretarme el correcto sentido de la palabra y decirme por qué se usa así y por qué no se usa de la otra manera. Alguien hace hermenéutica conmigo. Cuando Jesús estuvo en el camino a Emaús, que es la imagen que nosotros tenemos ahí, de Lucas el capítulo 24, por favor abran sus Biblias en Lucas el capítulo 24. Nosotros nos encontramos con que el Señor Jesús estaba caminando con estos dos discípulos cuyos nombres no conocemos y ellos estaban discutiendo, dice el verso 15, o desde el verso 14 dice, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste y le dijeron, y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Si nosotros leemos esta referencia que hace Cleofás ahí de los últimos acontecimientos, podríamos decir que ese es el Evangelio. Sabía muy bien quién era Jesús, lo reconoció como un profeta, los principales sacerdotes y los gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, cosa que el mismo Señor Jesucristo había anunciado de antemano, por lo tanto ellos sabían que eso iba a suceder. En el versículo 21 dice, nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Algunas mujeres nos han asombrado, fueron de madrugada al sepulcro y lo encontraron vacío. O sea, eran testigos aún de la resurrección, pero no tenían una correcta hermenéutica. Y por lo tanto, todos esos acontecimientos, Jesús quien vivió, fue un profeta, Jesús que hizo milagros, Jesús fue a la cruz, Jesús resucitó, para ellos no tenía sentido.
no tenía un significado propio para sus propias existencias. Entonces en el verso 25 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en toda la Escritura. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Hizo hermenéutica. Lo que hizo Jesús fue hacer que todos estos conocimientos disparatados y disparejos se convirtieran en una sola unidad, de tal manera que Jesús luchó no solamente con las ideas vagas y superficiales que estos dos discípulos tenían acerca de Jesús, sino que seguramente Jesús también tuvo que actualizar y aclarar las ideas que los religiosos de su época habían enseñado equivocadamente acerca del Mesías y que seguramente estaban trastornando sus mentes. Por lo tanto, lo que Jesús hace en este proceso es un proceso hermenéutico y exegético, como dice el versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús entonces desarrolló este proceso hermenéutico ante un grupo de personas que conocían los hechos, pero no podían aplicarlo en sus propias vidas. Ahora, así como existe la hermenéutica y existe la exégesis, que son hermanas que siempre encaminan juntas de la mano, en esta película hay un villano terrible, feo, odioso. Y ese villano muchas veces trata de juntarse con hermenéutica y exégesis porque se ha hecho llamar de una manera muy similar. Se ha hecho llamar eisegesis. ¿Ah? ¿Ya? Se hace llamar eisegesis y con eso trata de engañarnos a todos, haciéndonos creer que a través de él vamos a poder interpretar las Escrituras correctamente. Mientras la exégesis intenta encontrar la interpretación correcta y objetiva del texto bíblico, la eisegesis busca que el texto diga lo que el intérprete a priori y subjetivamente está interesado que diga. O sea, peligroso. En lugar de ir a la Biblia y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? La eisegesis intenta de que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y lamentablemente la eisegesis es el método más popular de interpretación entre nuestras iglesias en el día de hoy. Justamente los prefijos ex y eis muestran la oposición de objetivos en ambos términos. El primero busca extraer el significado del texto, mientras que el segundo intenta introducir un significado ajeno al texto. Y aquí está la idea más clara de lo que es exégesis y de lo que es eisegesis. En la exégesis, este es el texto bíblico y el texto bíblico nos lleva a darnos un significado. En la eisegesis, este es el texto bíblico, pero el significado no sale del texto, sino que el significado trata de ser introducido dentro del texto bíblico. De manera que hay una imposición sobre el texto y no una exposición del texto. Yo no trato de extraer lo que el texto dice, sino que trato de imponerle una referencia al texto bíblico. Permítanme ponerles un par de ejemplos muy simples. Vamos a utilizar este texto. O imposición o exposición. Este es un texto de Segunda de Crónicas, capítulo 27, los primeros 2 versículos. Jotam, dice, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose. Se los vuelvo a leer.
¿Ya? Prestemos atención a este texto. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose. Yo voy a hacerles ahora un mensaje impositivo y no expositivo. ¿Ya? Empecemos. En primer lugar, yo ya tengo un tema previsto en mi mente. Yo quiero hablar acerca de la importancia de asistir a la iglesia. Lo tengo pensado hace varias semanas, he estado dando vueltas, la gente no viene, llega tarde. Entonces yo quiero hablar de la importancia de asistir a la iglesia. Desde hace varias semanas estoy queriendo mostrarles a mi congregación la necesidad de pasar valores espirituales de una generación a otra. ¿Por qué? Porque me había dado cuenta que la iglesia se está llenando de gente mayor, pero no viene la juventud. Los padres no traen a sus hijos. Y es necesario traspasar los valores espirituales de una generación a otra, y eso me ha estado atormentando por semanas. Y ya tengo claro que este domingo yo voy a predicar acerca de la importancia de asistir a la iglesia. Ahora el único problema es que tengo que encontrar un pasaje que me ayude a encontrar una respuesta para esta idea que yo tengo en mi mente. Entonces encuentro este pasaje que acabamos de ver y digo, encontré el pasaje que necesito. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo estoy viendo, el rey Jotam fue un buen rey, tanto como su padre Usías lo había sido. O sea, tenemos dos buenos ejemplos aquí, el ejemplo de Jotam y el ejemplo de Usías. Padre e hijo habían sido buenos reyes. Sin embargo, había una sola cosa en la que fallaba, era que Usías no iba al templo, porque eso es lo que me dice mi pasaje, ¿verdad? Dice, pero no entró en el templo del Señor y el pueblo seguía corrompiéndose. Él no iba al templo. Entonces este pasaje cae como anillo al dedo para mi sermón, porque yo quería hablar justamente de la importancia de asistir a la iglesia, de que los padres traigan a sus hijos, de que le traspasen valores unos a otros. Entonces imagínense, eran buenos, pero Usías finalmente no iba al templo. Entonces, el centro de mi mensaje fue este. Usías fue al templo cada semana. Hermanos, hablemos entonces del rey Usías. El rey Usías era un hombre, un rey fiel y bueno, que iba al templo cada semana, pero su hijo no decía lo mismo. Él no fue al templo y por eso el pueblo seguía corrompiéndose. Al final, todo el pueblo se corrompió. Así también, muchos jóvenes de hoy dejan la costumbre fiel de sus padres y no asisten más a la iglesia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué no vienen tus hijos a la iglesia? Es necesario que aprendamos de este ejemplo, porque Jotam y Usías eran buenos reyes, pero finalmente Usías no fue más al templo y el pueblo se corrompió. Pregunta final. ¿Cuántas bendiciones Jotam dejó de recibir por no haber asistido al templo como lo hizo su padre? ¿Cuántas bendiciones? El pueblo se siguió corrompiendo, pero él no fue más al templo. Llamado final. Padres, inculquen en sus hijos el hábito de asistir a la iglesia. Jóvenes, sigan la costumbre de sus padres. Vengan a la iglesia. Amén. Palmas. Bravo. Gran mensaje. Bendito sea el Señor. Tenemos que ir al templo. No tenemos que ir a dejar al templo. Ese es un mensaje impositivo. Ahora veamos qué pasaría si es que nosotros nos metemos en un mensaje expositivo. Vamos a ir ahora a la exposición y vamos a ver si nos va a dar el mismo resultado. Primero que nada, yo no vengo con ninguna idea prefigurada acerca de lo que a mí me gustaría predicar este domingo. Yo estoy leyendo las Escrituras y las estoy leyendo de manera ordenada y trato de encontrar el significado de los textos y que el Señor me hable para poder saber qué es lo que quiere decir a la iglesia. Entonces yo leo el pasaje y voy a buscar entender claramente el contexto leyendo las historias completas de ambos reyes, que no son solamente 2 versículos, sino que están en 2 de Crónicas 26 y 27, en 2 de Reyes capítulo 15 del 1 al 6 y del 32 al 38.
Tengo que leer esta historia y tengo que entender el contexto de la vida de ambos reyes y no solamente la introducción de sus historias. Luego, el contexto dice que el rey Uzías fue un buen rey que desobedeció al Señor cuando fue al templo. No que obedeció cuando iba al templo y el otro no iba al templo. ¿Quién era el desobediente? Ya estoy confundido. Él fue al templo y ofreció el incienso que solo podía ser ofrecido por los sacerdotes. No, vamos a verlo, hermanos, porque ya estoy confundido. Yo ya había dejado mi mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 26, por favor, acompáñenme todos, porque estamos entrando en problemas aquí. Porque ya el mensaje lo han grabado, va a salir en la tele mañana, entonces vamos a ver si está bien. Segunda de Crónicas, el capítulo 26, del 16 al 20, dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra del Señor. Y sigamos. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Entonces, el contexto dice que el rey Uzías fue un buen rey que desobedeció al Señor cuando fue al templo y ofreció el incienso que solo podía ser ofrecido por los sacerdotes. Éxodo, el capítulo 30, los versos 7 y 8, y Números 18, 7, nos dicen que las labores del templo solo pueden ser ejecutadas por aquellos que el Señor ha llamado, que son del grupo de los levitas y de los sacerdotes. Y todo aquel que trate de hacer algo que le corresponde a ellos, morirá. Si yo quiero revisar el contexto más extenso de la Escritura, puedo descubrir, por ejemplo, que Saúl, el rey Saúl, también en un momento intentó ocupar el lugar de Samuel, ofreciendo los sacrificios previos a una batalla. Y por lo tanto, él perdió allí la monarquía, el reinado que el Señor le había dado, producto de su desobediencia. Eso está en 1 Samuel capítulo 13, del 11 al 13. Entonces, no bastaba solamente con que él había entrado al templo, sino que estaba entrando al templo para hacer algo que no le correspondía, para hacer algo que era desobediencia a Dios. Y por lo tanto, su orgullo y desobediencia fueron castigados con lepra hasta el día de su muerte. Queriendo saber por qué Uzías pasó el resto de sus días en solitario, el intérprete, o sea yo, estudio Levítico y hago un estudio acerca de la lepra. Y así descubro que en otros pasajes de la lepra y otras enfermedades son usadas como un castigo divino, y ahí están los pasajes. O sea, en realidad el rey Uzías había desobedecido a Dios, había actuado en contra de los mandamientos de Dios. De tal manera que yo ya podía vislumbrar algo importante. Cuando el pasaje dice que Jotam no entró en el templo como su padre, es porque él no repitió el error de su padre. Él estaba bien cuando se nos dice que él no entró al templo, porque él no entró al templo porque no quiso cometer el error que su padre había cometido al ofrecer sacrificios que no le correspondían. Por lo tanto, el sermón finalmente trató acerca de la disciplina del Señor para con sus hijos y cómo Él bendice a la obediencia cuando aprendemos de los errores del pasado en vez de repetirlo. Dos sermones, uno impositivo y otro expositivo. Solamente en la medida en que nosotros aprendemos a mirar el contexto de la Escritura,
aprendemos a seguir las reglas de la hermenéutica, aprendemos a introducirnos en el texto, nosotros podemos descubrir si es que cuando alguien se para en el púlpito con autoridad y nos dice 4 cosas que salen de un texto, ¿son ciertas o no son ciertas? Y nosotros estamos llamados a discernir esta verdad, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros como recipientes de la palabra, nosotros tenemos que discernir si es que esa verdad viene o no viene de Dios. Por eso es que yo quisiera terminar rápidamente, ya que nos quedan pocos minutos. Tenemos entonces estas tres grandes variables, la hermenéutica y la exégesis, que van tomadas de la mano como hermanas y que nos ayudan a tener una correcta interpretación de la Biblia, y el peligro de la eisegesis, que trata de imponer una idea sobre el texto sin que el texto lo diga en realidad. Y este es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo. Sin embargo, antes de terminar esta clase introductoria, quisiera hacer una breve diferenciación entre lo que es la hermenéutica católica versus la hermenéutica evangélica, porque yo creo que todos nosotros vivimos en una sociedad que culturalmente es católica y muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico y tenemos que marcar claramente esta diferenciación. En primer lugar, la hermenéutica católica se basa en un principio fundamental, que la interpretación de la Escritura nunca llega directamente a los fieles, porque los fieles no son llamados a interpretar las Escrituras, sino que existe un mediador que es la autoridad jerárquica eclesiástica o el Papa propiamente tal, y toda la tradición y el magisterio, quien son los llamados a interpretar las Escrituras para el pueblo, pero no el pueblo siendo capaz de interpretar las Escrituras por sí mismo. Esto es totalmente diferente a la visión de la hermenéutica protestante o evangélica, en donde nosotros creemos que es el Espíritu Santo quien nos dirige a interpretar las Escrituras, y a través de la guía del Espíritu Santo, cada uno de nosotros como creyentes individuales podemos y debemos, tenemos la responsabilidad y también tenemos el privilegio de poder interpretar las Escrituras por nosotros mismos sin que haya ningún mediador jerárquico entre nosotros mismos. Por supuesto que esto genera grandes dificultades, porque nosotros vemos tanta eisegesis en medio de nuestras iglesias y tan poca exégesis. Pero el problema no significa que nosotros debamos olvidar la posibilidad de interpretar las Escrituras por nosotros mismos, sino que debemos ser más responsables todavía en buscar al Señor y tratar de estudiar para poder interpretar las Escrituras correctamente. Esta gran diferenciación surge como producto de la Reforma. Durante el tiempo de la Reforma, Lutero, a quien vemos aquí en la Dieta de Worms en abril de 1521, defendiéndose delante de Carlos V, quien lo había mandado llamar, él había dicho algunos años antes: Sacra Scriptura sui ipsius interpretus. La Escritura sagrada es intérprete de sí misma. La Escritura sagrada es intérprete de sí misma. Dicho de otra manera, la palabra interpreta la palabra, el intérprete no intenta encontrar un significado fuera de ella, sino que tiene que descubrir el significado de la palabra usando la misma palabra. Es así que cuando Lutero lanza esta afirmación, el Papa León X lo declara hereje y lo condena y lo excomulga. Y es así que un joven Carlos V, que no estaba seguro de lo que estaba pasando y tenía miedo caer en animadversión con los príncipes alemanes, llama a Lutero a una pequeña ciudad llamada Worms, a orillas del río Rin, en lo que ahora es Alemania, para que él defienda su fe. Y cuando él se le llama, por medio de las autoridades religiosas, se le conmina a renunciar a la posibilidad de interpretar la Biblia por sí mismo, él dice: Su Majestad Imperial y sus excelencias exigen una simple respuesta. Aquí está, llana y sin barniz. A menos que yo sea convencido de error por el testimonio de la Escritura,
siendo que yo no pongo mi confianza en la no avalada autoridad de papas o concilios, siendo que ellos a menudo han errado y se han contradicho, o por la razón evidente, yo estoy de pie convicto por las escrituras a las que yo he apelado, y mi conciencia es tomada cautiva por la palabra de Dios, y no puedo y no podré retractarme de nada, porque actuar contra nuestra conciencia ni es seguro ni es posible para nosotros. Esta es mi posición y no puedo tener otra. Dios me ayude. En este momento, en el momento en que Lutero da este testimonio, él está diciendo para siempre, y a partir de este momento, cada hombre y mujer es libre para interpretar la palabra de Dios y ser dirigido sin intermediarios por el Espíritu Santo para reconocer lo que la palabra de Dios quiere decir. Y ese marcó un gran cambio, que es el cambio de la Reforma, y es la búsqueda de poder ser fieles a las Escrituras. Nosotros debemos recordar que en este momento Lutero no se había quitado sus hábitos de monje y él todavía estaba esperando una reforma dentro de la misma iglesia. Él lo que quería es que la iglesia católica vuelva a las Escrituras y él lo que estaba llamando es haciendo un llamado urgente a que la iglesia vuelva a leer las Escrituras y vuelva a encontrar allí el significado para sus propias vidas. Sin embargo, la respuesta católica a todo esto fue la excomunión de Lutero y lo que se llamó el concilio de Trento, que durante varios años se reunió para poder definir la nueva teología católica que había sido maltrecha después de los tiempos de la Reforma. Aquí están todos los eruditos discutiendo los principios y aquí ustedes ven estas figuras tan decorativas y lo que tenemos aquí es una alegoría de la iglesia como madre y mujer, ¿no es cierto? La Santa Madre Iglesia, quien durante el Concilio de Trento estaba siendo vestida con nuevos ropajes más elegantes y más vistosos, producto del daño que se le había hecho. Y aquí tenemos a la iglesia protestante caída y pisoteada, desnuda a los pies, producto de lo que el Concilio de Trento estaba consiguiendo. Y es así que el concilio llegó a afirmar en medio de una de sus declaraciones en la sesión 4 del 8 de abril de 1546, cerca de 25 años después de la afirmación de Lutero, ellos dijeron: para frenar los espíritus petulantes, el concilio decreta que nadie, confiando en su propia habilidad, podrá, en asuntos de fe y moral relativos a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios sentidos, presumiendo de interpretarlos contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar el sentido e interpretación verdaderos de las Sagradas Escrituras, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra del pleno consentimiento de los padres, a pesar de que tales interpretaciones no fueron hechas con la intención de ser publicadas. Los que contravengan deberán ser conocidos por las autoridades y castigados con las penas establecidas por ley. Esto significó que el cristiano católico nunca más iba a poder interpretar la Biblia por sí mismo, ni siquiera en el ámbito privado, porque dice, a pesar de que tales interpretaciones no fueron hechas con la intención de ser publicadas, ni siquiera que tú leas la Biblia por ti mismo y digas, yo disiento. Eso marcó una gran diferencia, que es la diferencia entre nuestra búsqueda en lo que nosotros estamos buscando como creyentes. Lamentablemente nuestro trasfondo católico, hermanos, a veces nos lleva a pensar que otros deben interpretarnos las Escrituras, que todavía el pastor es un poco el sacerdote, quien tiene el conocimiento, ¿no es cierto? Tiene los dones, está tan cerca de Dios. Ore por mí, pastor, usted que está tan cerca de Dios, para poder interpretarnos las Escrituras. Pero recuerden que nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, donde todos nosotros estamos llamados a interpretar las Escrituras, porque tenemos el Espíritu Santo quien nos dirige a toda la verdad. Ese es un principio fundamental. Por eso es que nosotros estamos llamados a hacer hermenéutica, que no es solamente la hermenéutica individual, sino que hablamos de una hermenéutica grupal. No estamos solos, hermanos, estamos en el cuerpo de Cristo. Yo estoy llamado a que Karen me hable lo que el Señor le ha dicho y me bendiga. Que Joselito también me cuente lo que el Señor le ha dicho y me bendiga.
y yo pueda ser enriquecido en mi interpretación de la Biblia por lo que ellos tienen que decirme. Que no es una vía de un solo paso, sino que es una vía de doble paso, en donde nosotros nos bendecimos mutuamente y estamos enriqueciéndonos mutuamente con la palabra de Dios. Y esto sucede en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo del sacerdote Esdras, y esto lo veremos porque está en el libro de Nehemías en las próximas semanas. Dice, entonces el sacerdote Esdras trajo a la ley delante de la asamblea, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. O sea, es una lectura en donde hay una hermenéutica, en donde nosotros vamos interpretando la palabra de Dios. Y eso sucedió en el tiempo de Esdras, esos tiempos revolucionarios, tan profundos cambios, en donde el pueblo de Dios estaba volviendo a Jerusalén, estaba volviendo a la tierra prometida, pero necesitaba devolverle el vigor a las Sagradas Escrituras. Y eso mismo también nos lo enseña el apóstol Pablo cuando le escribe a sus discípulos de Corinto. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esta palabra para mí me llama poderosamente la atención, que comercian con la palabra de Dios. ¿Es posible comerciar con la palabra de Dios? Sí. ¿Es posible comerciar con la palabra de Dios cuando nosotros, en lugar de predicar el texto, estamos predicando lo que ustedes quieren oír? Cuando estamos predicando lo que la gente quiere oír. Estoy hablando para el auditorio y no estoy hablando delante de Dios como testigo suyo. Y hay muchos que están comerciando con la palabra de Dios. Y el apóstol dice, yo no soy como muchos, porque son muchos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, Dios es el que me envía y yo quiero que ustedes sepan que yo estoy parado delante de Dios quien me observa. No son ustedes mi auditorio, es el Señor a quien yo me debo, a quien yo debo reconocer. Y por lo tanto estoy llamado a hablar de la palabra de Dios con fidelidad. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y nuevamente aquí está la fórmula, hermanos. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y aquí adulterar la palabra de Dios es la palabra griega dolo. Ustedes conocen la palabra dolo, ¿cierto? Cuando yo estoy tratando de engañar, ¿cierto? Estoy tratando de decir lo que no dice. Por lo tanto, yo no estoy andando con astucia, no estoy adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad. Y esto tiene que ver, estas palabras son interesantes porque la manifestación de la verdad suena a algo que el apóstol Pablo no puede controlar. La manifestación de la verdad no es algo que, hermanos, miren lo que he descubierto. Es en realidad la manifestación de la verdad. Simplemente les expongo lo que ya el Señor había dejado en su mensaje. No hay nada nuevo en mí, no hay nada especial, no hay nada más interesante, no es que sea más sabio, es simplemente la manifestación de la verdad. Por lo tanto, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre, pero en la presencia de Dios. Estamos delante del Señor y estamos llamados a interpretar la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, a través de esta introducción, simplemente hemos querido dejar en claro la necesidad de que nosotros crezcamos. De niños espirituales a adultos que manejan con precisión la palabra de la verdad delante de la presencia del Señor. Dios quiera que estas 13 semanas que nos quedan, nosotros podamos aplicarnos en crecer. Y que algunos puedan venir, ¿no es cierto?, que llegaron con pantalones cortos, algunos con pañales todavía, y que puedan salir con bigotes, ¿no es cierto?, hombres grandes y fuertes, marineros, listos a bregar en los mares de la palabra, dispuestos a nadar por mares tempestuosos, buscando encontrar la verdad.